Hola mis Capricornio, bienvenidos y bienvenidas a este su canal, Sami Tarot. Bueno, ya salieron. Hagámosle caso al universo. Quisiera que comenzáramos esta lectura del día de hoy con una oración muy especial por aquellas personas que están luchando por sus vidas en un hospital en este instante o en sus casas. Bueno, si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Y también agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Te quiero muchísimo, mi Capricornio, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen en este día el arcángel Chamuel: descansa, relaja tu mente y cuerpo, tomándote un tiempo antes de tomar esa decisión, pues esto te traerá respuestas muy valiosas. Recuerda que todas las respuestas que buscas se encuentran dentro de ti en este momento. Confía en tu guía interna, en tu guía interior. Y el arcángel Ariel te dice en este instante: pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración, o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y tus miedos a tu verdadero proveedor, que es la fuente, tu creador. Listo, bueno, escribe algo bonito en los comentarios de este video. La fuente, mi creador, me sostiene en todo aspecto, en todo lugar. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Primero vamos a hacer una lectura general y después vamos a hacer una lectura para el amor. Listo, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, te dicen en este momento las cartas que hay cierta situación que tú estás viviendo en este momento. Muchos problemas, muchos cambios, algo que se ralentiza para ti en ese preciso momento. Si es cuestiones de viajes, bueno, van a haber o están habiendo problemas en ese viaje que tú estás queriendo hacer. Hay una persona que te ha traído muy mala noticia de cierta situación que tú habías estado esperando. Hay ciertas situaciones que la verdad te pueden estar llevando a ti a decisiones desesperadas, a decisiones que tal vez te puedan llevar a realizar cierto tipo de negocios no muy adecuados, no muy sanos. No lo vayas a hacer, la verdad es que no te conviene absolutamente para nada. Tal vez sea de parte de una persona que te va a ver en este momento de necesidad, pero es una persona bastante corrupta que se quiere aprovechar de la necesidad que tú tienes en este preciso instante. Bueno, no te vas a inmiscuir en esto, porque mira, eso te puede estar trayendo problemas legales bastante serios, bastante fuertes. Definitivamente no te vayas a equivocar, no vayas a ceder ante este tipo de tentaciones, porque pues a veces son negocios que sí, o sea, dan unas rentabilidades muy altas, pero también los problemas y dificultades que nos traen en nuestra vida también son muy grandes, muy o sea, cosas bastante fuertes. Tal vez esto está relacionado con la cuestión económica. Me imagino yo que tienes algún problema en este preciso momento. No te vayas a dejar llevar por eso. Espera un poco más, porque la ayuda ya viene en camino. Listo, vamos a ver qué te dicen los angelitos en el día de hoy. Te dice: el cielo te da el poder de sanar, no solamente en cuestiones físicas, sino también en los demás aspectos de tu vida que estés presentando dificultades en este preciso momento. Entonces confía más en tus divinidades, confía más en ti mismo, en ti misma, porque vas a tener una buena oportunidad. Mira, esta carta me habla acerca de la traición, acerca de personas que no son muy honestas contigo, de personas que la verdad quisieran aprovecharse de este momento de dificultad y de flaqueza que tú tienes en este instante. No te me vayas a ir por el camino fácil, por favor, porque por ahí podrías estar saliendo muy mal librado. Te dice
el arcángel Gabriel en este momento. Acéptate y ámate tal y como eres. Solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado a las demás personas. Por resonancia, recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres, cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo. Tal vez te estás queriendo salir así como en la carrera de la dificultad que tú tienes, y yo te entiendo, porque ¿quién va a querer estar en medio de problemas y dificultades? Pero por favor, busca otras alternativas. Pídele a tus divinidades que te den una salida, una luz diferente a esa situación que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante. Puedes poner debajo de tu almohada una ramita, una hojita de laurel. Si puedes escribir en la hojita, bueno, escribes el problema de dificultad que tú tienes y le pides a tus guías espirituales que te den una luz. Si no puedes escribir en la hojita, bueno, escribe en una hoja aparte, en un papelito aparte, y ahí envuelves la hojita de laurel, y por la noche lo pones debajo de tu almohada. Y por la noche le pides a tus guías espirituales que te revelen en sueños qué es lo que debes hacer, y verás que ahí vas a encontrar una respuesta. También te sugiero muchísimo la oración de Santa Marta para las causas imposibles. Bueno, ahora sí vamos con el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo, y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Es una persona que no está siendo sincera, no está siendo sincero contigo en este preciso momento. Es alguien que te está mostrando una cara diferente de lo que realmente siente tu persona especial. Tu persona especial espera que ustedes dos ya no peleen tanto, que ya no discutan tanto por cuestiones de, o sea, aquí no hay infidelidad, definitivamente. Aquí lo que hay es falta de comunicación, aquí lo que hay es falta de entrega el uno y el otro. Ser más cómplices, ser más compañeros, ser más considerados el uno con el otro, pero todo se puede solucionar hablando. Te lo digo en este momento. Si ya ves que entre ustedes dos no pueden hablar, busquen a otra persona, una persona que sea imparcial de ustedes dos, no que esté de parte del uno o de parte del otro, no, alguien que sea imparcial y que pueda ver con mayor claridad para poder ayudarlas a ustedes en este preciso momento. Tu persona especial espera que tú ya no pelees tanto, ya no discutas tanto, ya no seas tan negativo, tan negativa, que te desbloquees en esta cuestión, porque tal vez el uno y el otro están dando opciones, están dando alternativas, pero son alternativas que tal vez se salen de la realidad que ustedes están viviendo en este preciso instante. Mira, tu persona especial te ve a ti y ve a la persona con la cual quisiera estar en este preciso momento. Es una persona que quiere que las cosas funcionen, pero ve con mucha dificultad de que esto se vaya a dar definitivamente. En un futuro más bien cercano, bueno, si ustedes no toman armas en el asunto, si ustedes no solucionan esto que están viviendo ahora, esta dificultad que están viviendo ahora, todo comienza a volverse más lento, listo, todo comienza a volverse más negativo todavía, definitivamente. Busca ayuda profesional si es necesario, de algún asesor, de algún consejero o de algún guía espiritual, de alguien que los ayude a ver con más claridad todo el panorama que ustedes están viviendo. Mira, si ustedes lo hacen, si ustedes luchan por esta relación, a la larga triunfan, a la larga las cosas pueden ser más bonitas de lo que ustedes creen. Te dicen tus angelitos en este momento: busca la armonía cósmica. Es momento de buscar el equilibrio en medio de esta tormenta, tener calma, tener tranquilidad, orar, rezar, meditar, hacer la práctica espiritual que tú estés acostumbrado a hacer, igual tu pareja especial, tu persona especial. También sugiérelo hacerlo. Si no lo hace, bueno, hazlo tú, pero necesitan esa parte espiritual que esté en esta relación, definitivamente. Bueno, mira, la relación de ustedes es una relación para seguir adelante, para avanzar, para crecer, para tener fortuna, no solamente en el amor, sino en todos los aspectos de la vida de ustedes. Esto es como un bache, algo que ustedes deben superar definitivamente. Es como parte de su camino, pero es parte de su camino para quitar cosas que ya no les sirven, que los
están siendo perjudiciales y agregar otras que son más beneficiosas para ustedes como pareja, como relación. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel en este instante. Te dice: tu amor es necesario para sanar a otros. Wow. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y tu guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Wow. Mira, tu pareja, tu relación, las personas que están alrededor tuyo y que se afectan por esta relación, te necesitan, los necesitan a ustedes dos, que actúen como adultos, que actúen como personas responsables y que no se dejen guiar por malos pensamientos, malos consejos o malas personas que les aconsejan, que te dicen sí, engáñalo, ponle los cuernos, cosas así. Eso no viene al caso. ¿Listo? Así no se construye una buena relación. ¿Listo? Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Capricornio. Si quieres escribir algo bonito para esta relación, escribe: mi pareja y yo sanamos, luchamos y triunfamos. Escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.